Está con nosotros un especialista en temas políticos de carácter internacional. De esto también conoce y bastante, por supuesto. Él fue, bueno, director de un gran medio de prensa, con una vasta experiencia periodística en el periodismo de investigación. Me refiero a Julio Martino. Muchos de ustedes conocerán su programa de tantos años. ¿Cómo te va, Julio? Gracias Hola, por ¿qué estar con tal? Buenos nosotros. días para ustedes, Rubén. Un gusto contigo estar. ¿Cómo se llamaba aquel programa famoso que tuvo como 12 años, ¿no? Controversias, Controversia, sí, yo me acuerdo. controversias. Yo lo escuchaba, Hace yo lo escuchaba. 17 años empezó a salir al aire por Radio Sport, después pasó a CX10, Radio Continente, Mm. y hace unos 2 años, cuando falleció mi amigo y co-conductor, Roberto Patrone, dejó de salir al aire. Con Roberto Patrone, seguro. Sí, fue un programa que tuvo una fuerte incidencia social, de una repercusión enorme. Me acuerdo de Controversia, claro que sí. Con Roberto Patrone, no me acordaba el nombre, viste, la vejez te va dando Tenemos piqueteros laguneros, ya los viejos, como viste que están en Argentina, están los piqueteros, tenemos ahí una especie de piqueteros de la memoria que a veces nos dejan en offside, ¿no? En offside. Hoy me acordaba del atentado terrorista este, tupa comunista de aquel entonces cuando mataron a Costa y Lara, fue, ¿no? El profesor Acosta y Lara, y ahí, recién ahí despertaron los damajuaneros de aquel entonces, salieron un poquito de la damajuana de 3 litros y vieron que estaba muy complicada la situación del país, atacado desde el exterior y provocando mucha conmoción, mucho caos interior en la vida, en la funcionalidad social y en la vida institucional del Uruguay. Y se resolvió que por Asamblea General, fue la Asamblea General la que resolvió eso, porque resolvió no apoyar al presidente, que había emitido un decreto de urgente, digamos, de medida de pronta seguridad, que es como un decreto de urgente consideración, y bueno, él tiene la potestad del Poder Legislativo de convertirlo en ley especial, urgente, y así lo hicieron, en una ley de urgente consideración que estableció la disolución de las cámaras e instalar un estado de excepción. Las Fuerzas Armadas no provocaron ningún golpe de Estado, no fue unilateral, no lo pidieron, fueron convocadas por el sistema político democrático que a posteriori los traicionó. A posteriori los traicionó como está pasando ahora. Julio, pero yendo al panorama internacional, está complicado, ¿no? Donald Trump dice que negoció con Vladimir Putin, hay una negociación parcial, digamos, rumbo a un final de esta guerra, rumbo a un final de esta guerra. Por otro lado, vemos a Europa que se rearma, Francia que está dando instrucciones a su población porque se puede extender la guerra directamente hacia el continente europeo, y le dan apoyo militar muy directo a Ucrania. Por otra parte, Estados Unidos no le quitó el apoyo de inteligencia, sino que lo restableció, y también las redes satelitales para darle la interconectividad necesaria de parte de las empresas de Elon Musk. Es decir, hay muchos aspectos acá aparentemente contradictorios, ¿no? Por un lado te dicen que va a terminar esta guerra y por otro lado se va armando un escenario, parece más complejo, y China que está jugando su partido en eso también, ¿no? No sé cómo lo estás viendo todo este panorama en el hoy por hoy, porque es tan cambiante esto, ¿no? Día a día. Efectivamente, Mira, Europa en estos momentos eh, la veo en un estado como cuando yo tuve 3 pastores alemanes en mi vida. El primero que tuve, cuando nos íbamos de casa, lloraba como loco, porque se Mm. creía que lo dejábamos. No. Eso yo averigüé que se llama síndrome de abandono, que Mm. muchos perros lo sufren. En Ah. estos momentos la cúpula europea tiene síndrome de abandono. Se siente abandonada por los Estados Unidos de América. Ajá. Se siente desvalida y hay síntomas incluso de un estado de pánico en la situación del liderazgo europeo, porque quieren en un breve plazo de tiempo recuperar todo el tiempo perdido y despilfarro que realizó Europa durante años, que lo dejó postrado, desarmado, en poco tiempo, y no tienen ni los recursos ni los medios. Julio, vamos a quedarnos acá. Te me adelantaste porque iba a ir una pregunta a modo de capciosidad de abogado del diablo. ¿Es legítimo este sentimiento de perro abandonado de Europa, esta queja, o no? No, y te voy a decir por qué. Mm. Porque, mira, Estados Unidos en su época de bonanza pagó todas las cuentas y no dejó de cuidar sus propias cuentas y sobre todo de cumplir el compromiso que asumió de ser la primera potencia militar del mundo y salvaguardar a Occidente bajo el paraguas de su poder militar. Ajá.
Cuando las cosas cambiaron, cuando irrumpe China, cuando se produce esta competencia comercial desleal de parte de China hacia los Estados Unidos y le socava su economía, Estados Unidos igual persistió en su presupuesto para mantenerse como una gran potencia militar. Ujú, Pero además financió la fiesta europea. Europa no tuvo que preocuparse de su gasto militar porque lo cubría Estados Unidos. mm, Entonces, Europa se pudo permitir hacer lo que Estados Unidos a sí mismo no se permitió: mm, sanidad pública, políticas de género, un mm, montón de actividades sociales importantes que le dieron a la sociedad europea el sello de la sociedad del bienestar, que mm, Estados Unidos vio degradando en su propia población y que no distrajo fondos de su presupuesto para socavar su poder militar y cubrir aquello. mm, Pero Estados Unidos se cansó, vino Donald Trump y dijo, pero ¿por qué somos los tontos de la historia? mm, Y no solo somos los tontos, sino que además Europa nos critica porque eh, eh, somos insensibles, somos insolidarios. Los líderes europeos dicen que no tenemos una sanidad universal, que mm, la sociedad norteamericana es una sociedad que es la de la fuerza del más poderoso, del más grande, que los mm, indefensos no tienen protección. Y claro, Europa sacaba mm, pecho mm, con su inversión social, mm. pero que la pagaba Estados Unidos, porque al pagarle su defensa a Estados Unidos ellos tenían los recursos para hacer esto. Fíjate, Estados Julio, Unidos 2 veces salvó a Europa, Rubén, sí, dos sí, sí, veces. sí, sí. En Podemos ir, 1917, sí, sí, podemos ir a eso, pero quiero ir a estos puntos que son claves. ¿Qué presupuesto Estados Unidos le otorgaba a la OTAN? Estados Unidos está por arriba del 3,5%. Ningún país europeo lo hace eso, Pero fuera de digo, Polonia. del presupuesto general que la OTAN tiene para pertrechar El sus ejércitos. 70-80% lo cubría Estados Unidos, lo cubre Ah, Estados Unidos, bueno. lo cubre Estados Unidos, Eh, claro. tres preguntas, tres preguntas. Se dice que Donald Trump dice, bueno, no podemos seguir los tontos pagarines de esta fiesta porque Donald Trump es, digamos, un enemigo frontal, políticamente hablando, de las políticas de género y de esta agenda global LGBTista, Agenda 2030, ya convertida en Agenda 2045, que es un plan globalista con un claro sello marxista, que ha, digamos, cooptado a las clases políticas europeas, como también acá en América Latina. Bueno, se ha globalizado hasta cierto punto. Trump viene a provocar una disrupción respecto a eso con ciertas alineaciones, como la de Javier Milei, Nayib Bukele, y no mucho más. No sé qué otra alineación tendrá. Y después está, por otra parte, el afán expansionista, colonialista del mandato histórico que experimenta Vladimir Putin con su Rusia, por un lado zarista, Pedro I, y su afán conquistador, el admirador y a su vez envidioso de la cultura europea, Catalina la Grande, una alemana que deviene en emperatriz rusa y genera una gran Rusia, y luego el proyecto comunista para federalizar ese proyecto ruso a través de la idea comunista, sobre todo con Stalin generando esa gran Rusia, ¿no? Bueno, Putin viene con lo mismo, viene con un plan nacionalista, ultranacionalista, invasivo de la Europa del Este. ¿Será posible que esa Europa distraída en otra cosa, peleada con Donald Trump, por otro lado, ahora reforzando recursos directamente para Ucrania, con una Rusia que ya la invadió? ¿Por qué recién lo hace ahora, ¿no? Europa. Por qué hace esto que tendría que haber hecho por lo menos hace 3 años, cuando empezó a invadir Rusia o evitar que le invada? Porque en Estados Unidos estaba Biden de presidente, Claro, Rubén. claro, Y los Estados Unidos de Biden no es el Estados Unidos de Donald Trump. claro. Y fíjate que es tan inestable todo lo que a Europa se refiere, que ahora que se están realizando las negociaciones, fíjate que Europa ni siquiera está invitado de oyente en las conversaciones. Ujú, Ni siquiera geográficamente las conversaciones de paz para la guerra de Ucrania son en Europa, son en Arabia Saudita. exacto. Se enteran por la BBC o por la radio televisión española de los pasos que está dando Donald Trump en las conversaciones con Putin. Es Ujú, decir, ha sido desechada absolutamente Europa, una Europa que antes con Biden era la invitada de piedra en todas las decisiones de los Estados Unidos, y ese Estados Unidos toleraba este progresismo que había en Europa porque era el suyo propio, ¿verdad? claro, claro, Entonces las cosas cambiaron, claro. y cambiaron de una manera dramática y de golpe.
O sí. sea, no hubo un proceso paulatino por el que Trump empezó a adoptar políticas, las tomó Sí. a saco, ¿verdad? Y Julio, entonces Europa Julio, todo. Julio, una preguntita acá que tiene que ver con eso, ¿eh? Mirá, un dato histórico. Viste que dicen que el diablo mete la cola, si no puede entrar, o cuando se va, mete la cola. Cuando se va de presidencia Joe Biden, cuando dio esa conferencia final, instaló el concepto de que venía un gobierno de oligarcas corporativos nacionalistas, y a estar atentos y vigilantes, se refería por supuesto al gobierno de Donald Trump. Luego me entero que esa doctrina de las oligarquías corporativas nacionalistas están instaladas en el plan de la Agenda 2030. ¿Qué tenés para decir al respecto? Porque dejó ese veneno, ¿no? Metió la cola al diablo y dice, ah, ahora se viene un gobierno de magnates oligarcas que van a detentar el poder negociador entre las grandes naciones. Instalaron ese relato, ¿no? Estados Unidos con Rusia y con China, que no se sabrá qué pasa, pero se van a repartir el mundo estos oligarcas nacionalistas corporativos. Ese fue el discurso final de Joe Biden, alineado con la Agenda, ¿no? 2030. Claro, pero el problema está en esto, que la visión que puede proporcionar lo que podemos llamar que es la progresía mundial de lo Mm, que está sucediendo es la visión distorsionada del falso relato, que en mm, la escala mundial, desde los más pequeños países a los más grandes y de lo que es mm, la escala universal, siempre es un falso relato. claro, Acá lo que hay es un grupo político que dentro de Estados Unidos anida en el Partido Republicano, que tiene profundos sentimientos patrióticos y que coloca a Estados Unidos por encima de cualquier otra opción. sí, O sea, la política de Donald Trump está vinculada a que Estados Unidos, primero, él lo dijo una y otra vez hasta el cansancio, todas las decisiones políticas de Estados Unidos no están vinculadas a la decisión de un grupo de tecnócratas, están vinculadas a el complejo industrial de los Estados Unidos, que está basado en lo que en algún momento fue el capitalismo más estructurado, que se fue sí. deteriorando por las políticas proteccionistas y ambientalistas de los demócratas, que se fue torciendo, que trata de volver a renacer y Mm, que quiere generar garantías para que ese poder industrial norteamericano vuelva a prosperar. Tecnócratas no, yo diría industriales, empresarios norteamericanos sí, que apoyan un sistema que además es apoyado sobre todo por la masa trabajadora de los Estados Unidos. claro. O Julio, sea, ahí desmantelaron dos aspectos de esa economía muy estructurada que tú decís que fue la época de esplendor de un capitalismo en su expresión mayor, digamos, hasta ahora históricamente, que ha sido la industria pesada y la industria también de la tecnología doméstica, de toda la tecnología, y la industria pesada, ¿no? Si la industria de maquinaria, la industria productiva, la industria automovilística, eso se desmanteló, pero eso fue a raíz de aquella presidencia de Bill Clinton cuando hizo aquel acuerdo de integrar China a la Organización Mundial de Comercio, y a través del sistema SWIFT, de esa llave digital de la interconectividad del sistema financiero mundial, junto a Rusia. Es decir, el Partido Demócrata prácticamente obligó a los empresarios a que trasladaran sus empresas y convirtieran a China en la factoría mundial. Ese fue el proyecto que plantearon, y convertir a Estados Unidos en una especie de economía de servicios y economía financiera. Trump viene a reivindicar ese Estados Unidos industrial, productor de hábitos de trabajo y de una economía capitalista estructurada, fortalecida, irradiando ese proyecto a un mundo libre. Proyecto antiquísimo en Estados Unidos, que se lo puede encontrar en el libro de Walt Whitman Rostow, ¿no? Con Estrategia para un Mundo Libre. Esa vigilancia, esa cooperación con las zonas subdesarrolladas, con los países en desarrollo, con un Estados Unidos que aportara, digamos, recursos económicos, enseñanza, junto a países centrales como el Reino Unido, por ejemplo, y otros estados desarrollados, para que el comunismo no tomara a esos países, porque en ese tránsito, dice Rostow, ese tránsito del subdesarrollo hacia las vías del desarrollo, necesita un Estado presente, muy educativo, inclusive que el Estado se haga cargo de muchas cosas para culturizar a la población, es decir, que asuman los hábitos y la cultura de ser emprendedores, competitivos, innovadores, porque si no van a ser colonizados por el pensamiento de le saco a los que tienen y trabajan y le doy a ustedes que no tienen nada y somos los buenos comunistas de siempre. Estamos en la misma historia, siempre se está repitiendo, pero discontinuadamente con un Estados Unidos que podemos decir entonces que desde esas administraciones demócratas, la Agenda 2030, tomando la Europa occidental de los países desarrollados y América Latina, entonces no solo Uruguay, sino que el mundo en sí, nuestra civilización occidental, se convirtió en una civilización esquizofrénica. Estamos viendo esa
esa, como tú decís, Claro, esa porque la percepción falsa, distorsión de ese la mito. realidad es una base, es donde se asienta el desequilibrio emocional y mental de los Claro, que dejan de percibir la realidad. Y claro, al dejar de percibir la realidad, este liberalismo, ultraliberalismo norteamericano, trata de rebatir esa situación que genera la progresía norteamericana claro, y que se refleja en que no identifican claramente a China. claro, China claro, básicamente es una dictadura comunista sí, que estableció una situación. China es un estado policíaco, en China no hay huelga, no hay paro. O sea, es un capitalismo interno que permite el desarrollo, pero en base a reglas antidemocráticas, claro, que las rige el Partido Comunista Chino. China no es confiable. Y no, la prueba de que China no es confiable es el desenlace que se está produciendo. claro, Por eso claro, las estrategias que están vinculadas a separar a Rusia de China y a procurar centrarse en China mueven toda la política de los Estados Unidos porque esa posibilidad es la que colocará a Estados Unidos primero en las políticas internas y en las políticas externas del país. Entonces, por eso en estos momentos, en las conversaciones de paz por Ucrania, Europa las mira del balcón, claro, porque en claro, Europa manda todavía la progresía amiga de Biden, que Biden ya no está en la Casa Blanca. sí, Y todo lo que promete ahora Macron, el paraguas nuclear francés sobre Europa, sí, sube Le Pen, sube sí, Marie Le Pen y se acaba todo el paraguas, toda la política francesa progresista hacia Europa y claro, cambian las tornas porque todo es inestable. claro, En Europa no hay nada garantizado y los claro, que tiemblan son los países del este europeo porque saben que están en la mira de Rusia y están claro, planteando gastar el 7% en armamento, Polonia, los países sí, bálticos, sí, ¿verdad? Y sí. Alemania hasta cambió la constitución la semana pasada para poder pasar del 1% con endeudamiento para el gasto militar. Entonces la Julio, cosa está sí, en sí, una situación muy complicada, inestable. pero Mm. siento que la política trumpista está avanzando en estos momentos. Sí, sí, está marcando la línea de un cambio, realmente, de un cambio dentro del orden internacional geopolítico para el mundo occidental, para nuestra civilización. ¿Te parece en la próxima, se nos va el tiempo, en la próxima conversar y concentrarnos en el tema de por qué China es el enemigo número uno de Estados Unidos? ¿Por qué plantea eso Donald Trump? ¿Qué fue el proyecto del ASEAN, por ejemplo, que le fracasó a China? ¿Por qué hay una guerra comercial, financiera entre Estados Unidos y China? ¿Cuáles son las causas, los factores causales de esa guerra? Hay un documental que yo se los recomiendo a todos, excelente, que se llama Cuando los titanes chocan, y refiere minuciosamente a este tema de una guerra financiera y comercial que se instala en la primera administración de Donald Trump, pero que proviene de una fortísima documentación de inteligencia que da cuenta de un espionaje brutal, furibundo, contra la tecnología militar de los Estados Unidos y la tecnología de la industria pesada también, y la tecnología digital que China le robó. Y paralelamente Rusia también le robó a Estados Unidos a través de la década del 80, década del 90, haciendo un espionaje muy sofisticado. China con ese robo más o menos logra instalar una especie de infraestructura base